Saludos a todos. En la clase de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que son los textos argumentativos. Para saber qué es argumentar, les propongo que sigan los links que están en la presentación, ¿sí? Que responden a las preguntas básicas. ¿Qué es argumentar? ¿Y para qué sirve argumentar? Solamente copié una definición como para que ustedes tengan una noción de lo que significa un argumento. Cuando una persona dice no tenés argumentos, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Son palabras que utilizamos a diario y que a veces no nos damos cuenta de que estamos argumentando. Entonces, ¿qué es un argumento? Una prueba lógica, ¿sí? Que nosotros utilizamos para justificar o para refutar algo. Utilizamos un argumento para defender una posición que adoptamos o para contradecir la posición de otra persona, así como hacen los abogados. El término argumento proviene del latín, ¿sí? Que combina la palabra arguir y mentum, ¿sí? Argumento viene de arguer y mentum. ¿Qué quiere decir esto? Arguir es exponer o probar, ¿sí? Entonces, la combinación de los vocablos instrumento y prueba o exposición nos da como resultado este proceso que nosotros realizamos de mostrar a través de alguna prueba acerca de la validez de nuestra postura, ¿sí? En todo momento cuando nosotros argumentamos, lo que estamos tratando de hacer es de validar nuestra posición. Y eso se va a ver con la utilización de diferentes recursos para la argumentación. Vamos a hacer una lectura rápida de lo que son los textos argumentativos. Entonces, son aquellos en los que el emisor tiene como intención la de ofrecer su visión subjetiva sobre un determinado tema, ¿sí? Es importante cuando uno hace un texto argumentativo delimitar bien el tema sobre el cual va a tomar a su vez una postura. En este tipo de textos se expresan opiniones o se rebaten con el fin de convencer o persuadir a un receptor. Si pensamos en las funciones del lenguaje, que eran la emotiva, referencial, poética o apelativa, acá en la argumentación, en los textos argumentativos, nosotros nos centramos sobre el receptor, ¿sí? Estamos utilizando la función apelativa porque lo que hacemos al argumentar es tratar de convencerlo, ¿sí? La finalidad del autor puede ser la de probar o la de demostrar una idea o una tesis, como vamos a ver, tesis, o también se la conoce como hipótesis. También la finalidad es la de refutar una idea contraria, o convencer o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos o hechos. Cuando hablamos de convencer o de refutar una idea contraria, vamos a ver que existen diferentes tipos de argumentación, que es la de sostener nosotros mismos una postura frente a un tema, o hay otro tipo de argumentación que tiene que ver con la polémica, ¿sí? Que es la de tomar la opinión ajena y tratar de demostrar que esa postura no es válida, como les había dicho anteriormente. Y al hacer ese ejercicio, lo que tenemos que hacer nuevamente es demostrar cuál sería nuestra postura y por qué decimos que la postura contraria o la postura de nuestro receptor es incorrecta, si se quiere.
Entonces, por otro lado, la argumentación, por importante que sea, no se da en estado puro, sino que se combina con la exposición. La diferencia entre un texto expositivo y un texto argumentativo es que el texto expositivo se limita a mostrar, ¿sí? Mostrar datos, pruebas, conocimientos, dar a conocer. En cambio, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente vamos a ver en textos periodísticos como las notas editoriales, las cartas de los lectores o también artículos de opinión firmados por algún columnista de algún diario o de una revista. También encontramos argumentación en textos científicos, filosóficos, en ensayos, por ejemplo, en la oratoria política y judicial, cuando vemos el trabajo justamente de los abogados en defensa de su cliente, o en la oratoria política, cuando un candidato intenta convencernos de que lo votemos. Ahí se está utilizando la argumentación. También se utilizan debates televisivos y en algunos mensajes publicitarios, ¿sí? La publicidad está llena de argumentación para que nosotros compremos el producto que nos están vendiendo. Justamente ahí en la publicidad lo que están tratando de hacer los emisores es de convencernos a nosotros, consumidores, de que compremos sus productos. Bueno, los textos argumentativos están estructurados de la siguiente manera. Vamos a ver cada una de las partes de la estructura con un ejemplo, ¿sí? En primer lugar, hay un tema. El autor inscribe su argumentación dentro de un tema que es su punto de partida. En el caso de este ejemplo vamos a hablar sobre la alimentación saludable, ¿sí? La hipótesis o la tesis es el punto de vista del autor sobre el tema antedicho. Para eso, lo que vamos a hacer es escribir una oración, ¿sí? La hipótesis o la tesis se formula como una afirmación. Entonces, si yo digo, voy a hablar sobre la alimentación saludable, bien, ¿qué opinas sobre la alimentación saludable? Acá en la hipótesis o en la tesis estaría la respuesta. Consideramos saludable cuando la alimentación es variada y suficiente en aquellos alimentos que contribuyen para el equilibrio y mantenimiento de nuestro organismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el punto de vista sobre la alimentación saludable? Que saludable es aquella alimentación variada, suficiente, que contribuyen al equilibrio y mantenimiento de nuestro organismo. Entonces ahí se nota el punto de vista del emisor. El siguiente paso o de parte de la estructura del texto argumentativo es la demostración, ¿sí? Donde se encontraría el desarrollo del trabajo. En esta parte el autor va a defender esa hipótesis que enunció en la introducción por medio de la presentación de sus argumentos. Hay diferentes tipos de de presentación de los argumentos. Pueden ser con hechos, con ejemplos particulares, de experiencia propia. Pueden ser pruebas que estén publicadas previamente. Pueden aparecer datos estadísticos o de algún material que ya tenga cierta validez o que sea reconocido oficialmente o publicado en algún lado. Bueno, fíjense, el ejemplo, seguimos sobre alimentación saludable, dice, mientras más variamos en la selección de un mismo grupo de alimentos, por ejemplo, variedades de frutas y verduras, más nutrientes aportamos al organismo y mayores beneficios se logran para la salud. La falta de variedad en una alimentación puede causar carencias nutricionales que pueden ser perjudiciales. Entonces, volvemos para atrás. Habíamos dicho que
para que la alimentación sea saludable tiene que ser variada y suficiente, ¿no? Entonces acá en la demostración, en la argumentación, el autor está diciendo, mientras más variamos, más nutrientes aportamos al organismo. Lo que está haciendo a través de estos datos es aportar validez a su postura, ¿sí? Eso es lo que uno hace cuando argumenta. Obviamente que en la demostración esto es un ejemplo y en los textos argumentativos suelen haber más de un párrafo para argumentar, ¿sí? Para demostrar. Y por último, el texto argumentativo cierra con una conclusión que coincide con la idea que se planteó en la hipótesis o en la tesis. Entonces, un ejemplo de conclusión sería, para concluir, debemos tener en cuenta que una alimentación saludable se basa en seleccionar aquellos alimentos que aportan beneficios para nuestra salud y que esto se puede lograr, que para que esto se pueda lograr necesitamos aportar la cantidad suficiente de cada grupo de alimentos sin olvidar la variedad en la selección. Fíjense que se repiten las palabras que se dijeron en la introducción o en la hipótesis, pero están escritas en diferente orden, está dicho de otra manera, ¿sí? Pero la idea sigue siendo la misma: seleccionar alimentos que aportan beneficios para nuestra salud sin olvidar la variedad en la selección, ¿no? Bien, otra información que presentamos acá son los recursos argumentativos. Como les había dicho, para la demostración se utilizan más de un argumento. Entonces aparecen diferentes formas de demostrar la validez de nuestra postura. Entonces, para eso se pueden utilizar estos recursos, ¿sí? Que son procedimientos que no son exclusivos de la argumentación, sino que a veces se comparten con la exposición. Bien. Minuto. Pausa. Continuamos. Entonces, los recursos argumentativos son la refutación, cuando uno se adelanta a la crítica que puede presentar el lector o el oyente. Obviamente que uno se adelanta a lo que puede llegar a pensar el otro, entonces le damos mayor validez a nuestra postura, porque ya nos estamos anticipando, ¿no es cierto?, a posibles críticas que podamos recibir sobre nuestra opinión. También está la generalización, que es nada más ni nada menos que atribuir características propias a todos los individuos de un grupo, ¿sí? Como vulgarmente decimos, meter a todos dentro de la misma bolsa, ¿sí? Eso sería generalizar. Cuando decimos todos están de vacaciones, ¿sí? Bueno, otro recurso que son, sí, más propios del texto argumentativo es la cita de autoridad, que son reproducir enunciados, o sea, citar textualmente palabras de expertos en un tema para dar autenticidad al contenido utilizando el discurso directo o el indirecto. Esto lo vamos a ver en un texto que les voy a mostrar como ejemplo para que ustedes reconozcan cada uno de los recursos. Bueno, después se pueden utilizar ejemplos, se pueden utilizar preguntas retóricas, ¿sí? Las preguntas retóricas se utilizan para ordenar el discurso, para reflexionar, para poner en duda, ¿no? Para hacerle pensar un poco a nuestro lector. Pero generalmente esas preguntas se responden luego de que se enuncian en el texto argumentativo. También se realizan comparaciones o analogías, es lo mismo, donde se relacionan dos o más elementos que sean semejantes o que sean diferentes,
¿no? Para ilustrar y hacer más comprensible la explicación. Se puede utilizar una comparación para acercarle ciertos conceptos al lector común que pueden ser de difícil interpretación. Bueno, acá también tenemos ordenadores discursivos, que son frases, ¿sí? Que son herramientas que yo les dejo en este material, nada más para que ustedes las lean y puedan utilizarlas en algún texto donde se les solicite que redacten un texto argumentativo. Por ejemplo, para asumir su posición, ustedes van a decir: pienso que, me parece que, opino, entiendo, desde mi punto de vista. Esos son los marcadores clásicos, digamos, de expresión de un punto de vista. También para manifestación de certeza, es evidente, cierto, sin duda. También para manifestar restricciones, a menos que. Para introducir citas o alusiones, ahí vamos a tener que hacer un capítulo aparte, pero las introducciones de las citas generalmente empiezan según tal autor o en opinión de tal experto, como señala Borges, o podemos decir no sé, cualquier apellido que se les ocurra que sea palabra mayor. Mi mamá sostiene que, ¿sí? O afirma, ¿sí? Son los verbos, ¿no? Afirma, sostiene, explica, señala, opina. Y por último, tenemos los conectores argumentativos, que se utilizan para relacionar los argumentos, nada más que para ordenar nuevamente nuestro texto y que tenga coherencia al final. El primer argumento se puede decir, puede ir precedido de en primer lugar, por una parte. Los argumentos siguientes irían como consecuencia en segundo lugar, por otra parte, asimismo, además. Son todos conectores de adición. Y el argumento final iría precedido de un por último, un finalmente, para terminar. La conclusión se puede iniciar con diferentes frases, ¿no? Por lo tanto, en suma, o decir simplemente en conclusión, ¿sí? Lo que es importante acá, que tienen que tener en cuenta, es que cuando uno utiliza el ordenador discursivo en primer lugar, para que el texto tenga cohesión, yo tengo que decir en primer lugar, y cuando sigo al párrafo siguiente voy a decir en segundo lugar, ¿sí? No, estilísticamente hablando, no puedo decir en primer lugar en el primer párrafo y en el segundo párrafo decir por otra parte. Si digo en primer lugar, utilizo en segundo lugar. Si digo por una parte, después digo por otra parte, ¿sí? Y si quiero seguir agregando más información, ahí comienzo a utilizar diferentes conectores para ir variando, para no repetir siempre el mismo conector. Bien, esto sería entonces el material teórico. Espero que la explicación haya sido simple. Bueno, y los textos argumentativos los vamos a ir leyendo en clases en simultáneo, marcando diferentes recursos y reconociendo todos estos elementos en ejemplos reales. Bueno, un saludo para todos, que estén bien.